Bienvenidos a todos a un café terapéutico. Hoy domingo de confinamiento, ya estamos a finales de abril y bueno, pues ya llevamos más de 40 días aquí metidos y como sabéis, hacemos este tipo de iniciativas para poder compartir con vosotros un espacio de reflexión sobre distintas temáticas a partir de las que nos trasladáis los correos o los contactos. Hemos ajustado los horarios para que la gente que está, bueno, pues en otros países, en otros usos horarios se puedan conectar también. Y bueno, agradeceros a todos que estéis ahí. Esperamos que os sirva mucho, bueno, pues estos recursos que nosotros estamos abriendo. Ayer estuvo mi compañera Noa, hoy voy a estar yo y próximamente vamos a tener a mi compañera Mónica Fraca y vamos a abordar distintas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos, ya lo conocéis, estos pildoritas, estas talleres tienen una finalidad más reflexiva que todo esto que estamos viviendo, todos como protagonistas, porque nosotros también lo estamos siendo. Y queríamos aprovechar un poco, bueno, pues que el jueves fue el día del libro y que como fue el día del libro, pues queríamos aprovechar esta píldora o este psicotaller para hablar un poco de la relación que hay entre el libro y, y la psicología. Cuando yo me planteaba este taller pensaba, no sabía muy bien cómo hacerlo, no sabía si hablar un poco de precisamente esa relación, si hablar de libros que yo recomiende, si hablar de cómo trabajo yo con los libros en terapia. Y no lo sabía muy bien porque no sabía muy bien a quién iba a verlo, qué le interesaba, qué no le interesaba. Entonces al final he hecho un mix de todo. He tratado de resumirlo mucho, que se me ha hecho algo difícil porque no quiero soltaros un rollo muy grande. Y lo que pretendo es abordar ese mix que digo que tiene que ver primero con la relación histórica entre la literatura y la psicología, que va a ser un pequeño recorrido histórico hasta llegar a la actualidad y yo trataré de no liarme mucho, que a veces me encanta liarme. Luego, después de esa relación entre literatura y psicología, quiero hablaros de cómo utilizo yo los medios literarios en el trabajo en terapia, es decir, cuando yo trabajo con personas que vienen a consultarme, cómo nos apoyamos en este tipo de recursos. Y luego una última parte que ya quiero compartir con vosotros cuando abramos el turno de palabras y podáis participar y resolver dudas, compartir cuáles son los libros que a mí me han acompañado en mi vida o reflexionar sobre algunos que me parecen relevantes o interesantes. Así que bueno, pues van a tener, el taller de hoy va a tener esas tres patas, un poco la relación histórica, luego cómo trabajar con eso en terapia, cómo se trabaja y por último un espacio abierto a los libros de nuestra vida. Para empezar con la primera parte, bueno, si yo pienso, al final la psicología, yo creo que como ciencia es una ciencia encargada de estudiar el comportamiento del ser humano. Y yo creo que históricamente el ser humano siempre se ha preguntado, bueno, pues cómo es él, de dónde vienen sus problemas y esta curiosidad ha estado siempre presente. Entonces, si empezamos a pensar en el origen de la psicología, muy a los comienzos, todos estos comportamientos extraños que tenía el ser humano normalmente se explicaban pues desde factores más externos, como divinidades, como los movimientos de la luna, como la magia, etcétera, etcétera, que ayudaban a las personas, bueno, pues a explicar estas conductas extrañas. Y fijaros porque en estas historias sobre dioses ya empiezan a aparecer la importancia de las narrativas, ¿no? Precisamente estas fábulas, literatura que yo creo, al fin y al cabo, sobre Zeus, sobre héroes, sobre poderes o yo qué sé, sobre castigos divinos, daban forma a una serie de relatos que ayudaban a las personas a conocer al ser humano y a sí mismos, ¿no? Y también a los problemas que ellos tenían, ¿no? Y yo creo que es que desde muy pronto el fin último de la psicología, que es explicar nuestro funcionamiento, se ha conseguido a través de diferentes historias o medios narrativos que han ido evolucionando hasta los días que hoy vivimos.
Con lo cual, de esta forma, el pensamiento narrativo es un instrumento que nos sirve para conocernos y también nos sirve para generar cambios en nosotros. Desde aquí, cuando nosotros vamos al pasado, al final siempre vamos a los mismos, a Aristóteles y a Platón, y es que fueron una influencia muy importante. Y si nos retomamos a la época de Platón y Aristóteles, ellos fueron, yo creo, en esa época la primera que se empieza a diferenciar entre mente y cuerpo. Me refiero a que los problemas de estos comportamientos extraños o los problemas de salud mental no solo para ellos tenía un origen en aspectos fisiológicos, ni tampoco desde aspectos mágicos solo, sino que también había un componente que tenía que ver con la mente. Es decir, ellos se centraron mucho en la razón. Es como si a veces, cuando ocurrían estos problemas, la razón se viera sobrepasada de la emoción. Con lo cual, en esta visión donde ya empezamos a incluir la mente, Platón, por ejemplo, señala el poder subversivo que tenía la poesía sobre los ciudadanos o sobre la comunidad. Y Aristóteles, por su parte, establece todo lo que tiene que ver con los procesos de cambio catárticos y cómo la literatura tiene como fin último estos procesos. Con lo cual ellos ya en esta separación mente y problemas y psicología, haciendo mención a la razón, empiezan a hablar de la literatura, empiezan a hablar de la importancia de cultivarse, etcétera, etcétera. Y años después, Pinet probablemente recogiera todas estas influencias y en una época en la que 1800 y pico, 1800, no sabría decir ahora, no me acuerdo, 1880, pero igual me estoy equivocando, no me hagáis caso. No es antes, es a principios de 1800, pero no lo sé, lo tendría que mirar. Pero Pinet, en una época donde estaban estos protomanicomios, donde la gente que tenía problemas mentales las encerraban en jaulas, no tenían cuidados, no tenían higiene, no tenían ningún tipo de tratamiento y las únicas explicaciones pues eran un poco, sofisticadas, ¿no? Y Pinet recoge toda esta visión y propone la intervención desde la terapia moral, fijaros. Y cuando hablamos del concepto de la terapia moral, hablamos de un concepto que fue igualmente revolucionario como efímero. Me refiero a que fue revolucionario porque al final consistía en una intervención que humanizaba mucho los tratamientos y a las personas y sobre todo en este proceso que él proponía, él iba a conferencias y llevaba a sus pacientes, era como un ejercicio de tutorización con el paciente donde se le metían una serie de códigos morales y la literatura era un instrumento muy importante, porque el tutor o el terapeuta tenía que instruir mucho a su paciente a través de libros que le hicieran reflexionar o adecuarse a códigos morales, etcétera, etcétera. Con lo cual, la literatura ya en esta etapa de Pinet, de la terapia moral, fue muy importante, pero duró poco porque no era sostenible. Y hasta años después, porque yo creo que hasta entonces no estábamos hablando de la psicología como una ciencia, pues la psicología no existía. Es decir, había los problemas mentales se explicaban desde problemas fisiológicos o bien todo lo que tenía que ver con la psicología no estaba separada como tal cosa de la filosofía. Con lo cual, a lo que quiero decir es que todos los acercamientos al ser humano se hacían desde estas dos perspectivas, la fisiológica, explicando las teorías de los humores, etcétera, etcétera, la psiquiátrica, o bien la filosófica. Y al final, dentro de la filosófica, el principal medio de la filosofía es el lenguaje, es el pensamiento narrativo. Con lo cual, las historias que nos ayudaban a comprender o a comprendernos tenían mucho que ver con estos recursos narrativos, con estas historias, ¿no? Y más adelante, por ejemplo, en el romanticismo es cuando se empieza a hacer esta asociación entre el arte y la psicología, ¿no? Como las obras o las expresiones artísticas, como los libros o las novelas, eran en realidad expresiones del alma o expresiones de la emoción, estableciendo ahí una analogía entre el mundo del arte y el mundo de la mente, ¿no? Pero bueno, llegando un poco a los tiempos modernos, quizá voy a señalar dos cositas más. Una, evidentemente, Freud, porque al final es el padre de la psicología moderna. Y creo que, bueno, que desde ahí es sencillo incluir los postulados psicodinámicos dentro de todo lo que es el pensamiento narrativo. Porque no dejan de ser historias, al final, creadas por el autor, creadas por Freud, que servían para explicar los problemas psicológicos, desde conceptos como el inconsciente o la catarsis.
Por tanto, no es extraño pensar que para el psicoanálisis la literatura permitía ilustrar muchos de sus supuestos y además era un método de trabajo. ¿Por qué? Por ejemplo, la interpretación de los sueños, la interpretación del pasado, la interpretación del inconsciente, eran en realidad creaciones literarias por parte del terapeuta, ¿no? Y desde estas creaciones literarias, el paciente se beneficiaba a través de un proceso porque se sentía identificado, ¿no? Las sesiones en esta interpretación que el terapeuta hacía permitía que el paciente, bueno, proyectara sus propias necesidades en el relato o en la interpretación o en la literatura del paciente. Quizá por primera vez, y gracias a Freud, comenzamos aquí a adivinar el poder de los relatos o el poder de las narrativas en el lector. Me refiero a que estas historias son en realidad poderosos instrumentos transformadores y son instrumentos transformadores gracias a precisamente estos mecanismos de proyección, de identificación, de desplazamiento, etcétera, etcétera. Aquí para mí creo que cabe reflexionar sobre los relatos de nuestra vida y el poder que han tenido en nuestra vida. Si nosotros pensábamos cuáles han sido los cuentos de nuestra infancia, cuáles han sido los libros más importantes que nos han acompañado, veríamos el poder transformador que han tenido, ¿no? Y Freud probablemente sea uno de los primeros. Aquí me sale, por ejemplo, me acuerdo de una paciente que vivía una realidad horrible en su casa y me contaba y me relataba cómo los libros de ciencia ficción le ayudaban a escapar de esa realidad. Y tenemos, por ejemplo, desde ahí, eso está, la historia interminable, ¿no? Que cuenta la vida de un chaval de cómo a través de los libros huye de una realidad que no le gustaba. O me acuerdo de otro paciente que me impactó muchísimo porque él venía por un tema de duelo, estaba muy afectado por la pérdida de un familiar y era muy joven, debía tener 22 años, pero era extremadamente inteligente. Y él me contaba su adolescencia como una etapa muy dura donde había estado metido en grupos de estos nazis y de pensamiento, bueno, pues muy, muy, muy fascista. Y cuando yo le pregunté por cómo había ido evolucionando, me dijo una frase que no se me olvida, que me dijo, cuando descubrí a Lorca, se me pasaron todas esas ideas. Cuando empecé a descubrir a Machado, cuando empecé a leer, y fíjate cómo la literatura transformó toda su visión sobre la realidad que le rodeaba, ¿no? Con lo cual, Freud es el primero que habla del poder transformador de la literatura, de la narrativa, de las historias. Y quizá yo creo que cabe decir que un libro cambia vidas, una historia cambia, ayuda a cambiar a los demás. Si damos un salto y dejamos un poco a Freud y vamos a los tiempos modernos, aunque Freud es el primero que habla de todo esto, lo cierto es que hoy en día encontramos escuelas cuyo leitmotiv es precisamente esta idea, ¿no? Y me refiero a la terapia narrativa de Epson y White, que es una terapia que hace una diferencia entre lo que es, por un lado, el pensamiento lógico y científico, que es el encargado de encontrar la verdad y la realidad, y por otro lado hace una diferencia con el pensamiento narrativo, que es el que se encarga de las particularidades de la propia experiencia, ¿no? Con lo cual, de alguna forma la terapia narrativa se ascribe más a un pensamiento narrativo, donde la terapia es un encuentro entre dos realidades, que es la del terapeuta y la del paciente, donde dentro de la relación del tú a tú se trabaja con estas experiencias relatadas a través de historias, ¿no? Desde la terapia narrativa no importa tanto la realidad, que es este pensamiento lógico, como cómo se la cuenta cada uno, porque en ese relato está la experiencia subjetiva de la historia. Y ese es el material con el que los psicólogos trabajamos normalmente. A mí particularmente creo que me resulta muy atractivo acercarme a mis pacientes desde cómo se cuentan las cosas, cómo se cuentan sus problemas, cómo se cuentan la solución, cómo se cuentan también quiénes son ellos. Es decir, desde esta curiosidad tan positiva en el terapeuta que te invita a hacer un viaje conjunto a través de las narrativas del paciente para saber cómo es que se las construyeron. Esto es como la pregunta que se hizo Watzlawick cuando dijo cómo sabemos lo que sabemos, ¿no? Las narrativas que dan nuestros pacientes nos ayudan también a viajar con ellos a cómo saben lo que saben. Así que para mí la terapia, aunque creo que es muy importante también el pensamiento basado en la evidencia, creo que hay una parte que tiene que ver con la narrativa y es acompañar o construir junto a tus pacientes a través de la relación terapéutica nuevas historias que le ayuden a verse
a sí mismo distintos, ¿no? Y facilite cambiar. Y bueno, ¿cómo hago esto? Ya entramos en esta segunda fase. Tengo un sorbo a mi café. Hemos hecho un repaso, aunque podríamos estar mucho más rato, espero que no se os haya hecho muy duro, sobre la importancia de las historias, sobre la relación de la literatura y la psicología. Y ahora, ¿cómo se trabaja en terapia o cómo trabajo yo? ¿Cómo trabajo yo en terapia con estas narrativas o con la literatura? Muchos pacientes vienen y me dicen, oye, recomiéndame un libro, o otros cuando superviso, ¿tú recomiendas libros? No suelo recomendar libros, no suelo recomendar libros. Ha habido veces que sí lo he hecho, pero no suelo recomendar libros porque al final creo que es una tarea un poco ardua y cuando alguien viene a terapia está tan angustiado que requiere un cambio a corto plazo, es lo que demanda que mandarle un libro no es una cosa que suela hacer, porque creo que no va en sintonía con el momento en el que está el paciente. Sí le puedo recomendar un libro o hacer una sugerencia, o bien en algunos aspectos donde ya estemos trabajando, no tanto desde la urgencia, sí puedo mandarle algo en concreto, pero más como un acompañamiento, no es una sugerencia, no es una directriz que yo mande, ¿no? Además, no mando libros porque me gusta acompañar a mis pacientes en las reflexiones que hacen y si yo mando un libro es como, mira, léete el libro y saca tus conclusiones. Y no suele funcionar así. Me gusta que los recursos narrativos sean interactivos, que podamos conjuntamente hacer un uso de esos recursos. Con lo cual veo más eficaz que mandar un libro, preguntarle por los suyos. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Y que me hagan un relato del protagonista, de la trama, y poder hablar desde ahí, desde qué se identifica, qué no se identifica, qué cuenta esa trama o ese protagonista de él, o qué necesita, y trabajar en ayudar al protagonista. Creo que es una manera de esto que proponen los narrativos, externalizar el problema en una historia, en una novela, y ayuda mucho al paciente a salirse de su problema y a diferenciar lo que es su problema y lo que es el mismo. En esta línea, otros recursos, por ejemplo, es pedirle el cuento de su infancia, que me lo traigan escrito a mano y que me lo lean y poder hablar de él y poder hablar también de qué le pasa a ese protagonista, de qué va esa historia, de qué le suscita y luego a veces que lo puedan reescribir pero en primera persona, como si fueran ellos los protagonistas de ese cuento y abordar el problema desde ahí. Eso lo leí en Dramaterapia de Lily Levy, es un libro donde da muchos recursos que os recomiendo porque está muy bien. Y además también otras veces los creamos nosotros. Están los dados, los storyteller estos que te permiten crear historias y a partir de la creación de la propia historia en terapia con el paciente puedes empezar a construir metáforas o cuentos. Me acuerdo un caso donde una persona venía obligada y tenía muchas dificultades para conectar, estaba muy a la defensiva, así que pudimos crear cuentos y empezamos a construir historias con distintos dados, ¿no? Entonces salía una estrella y teníamos que ir relatando y construyendo una historia conjunta. Y fue brutal porque construimos una historia donde inevitablemente el paciente se proyectaba y pudo hablar a través del protagonista de esa historia y de lo que le pasaba sobre las necesidades que tenía ese protagonista y por ende las necesidades que ella tenía, ¿no? Y ahí podíamos hablar ya también de qué ayuda necesitaba y cómo podía acercarse un sabio a ayudarle y construimos personajes para abordar una historia que si lo hiciéramos en primera persona sería más complicada. Con lo cual, todos estos medios narrativos facilitan la externalización, sacar el problema de uno y hablar sobre eso. Y ahí, bueno, pues hay muchos recursos que se pueden hacer, construir historias o otras veces, yo lo que hago también, bueno, a través de metáforas, yo creo que al final las historias con otros pacientes, las historias mías personales, yo creo que las historias de otras personas en general, las experiencias de otras personas que contamos a través de narrativas, de novelas o de literaturas, creo que son el camino más rápido para cambiar las narrativas propias. Más que decirle a una persona cómo tiene que hacer o cómo tiene que pensar, creo que vale mucho más precisamente contar las experiencias mías o de otros pacientes o a través de esto, porque noto que a mis pacientes les sirven mucho más estas historias o las mías, o ya te digo, la de las protagonistas de una novela o de un relato que nos inventemos, que una directriz
o un consejo concreto. Siento que las narrativas propias se cambian más rápido a través de ese tipo de narrativas. Precisamente por eso, porque no creo que las directrices o los consejos concretos o las sugerencias faciliten los cambios más rápido. Detesto los libros de autoayuda, que también me lo preguntáis. No mando bajo ningún concepto un libro de autoayuda. No creo en los libros de autoayuda ni en los charlatanes estos que organizan conferencias para ser la mejor versión de uno mismo, porque creo que al final todo eso, siento como que nos tratan como tontos, que nos dicen qué tenemos que sentir, qué tenemos que hacer, qué podemos o qué no podemos alcanzar, dando por hecho, por tanto, que si sufrimos es porque estamos haciendo algo mal o ese tentador lema de que somos lo que queremos ser y que podemos ser cualquier cosa o que podemos conseguir lo que queramos, ¿no? Bueno, no me suele gustar porque prefiero más al autor que a través de una historia, una novela o su propia autobiografía o su propia experiencia me deja espacio y me acompaña a rescatar de esa historia lo que tiene que ver conmigo, lo que a mí me sirve. Con lo cual valoro más a estos autores y a estas obras que son auténticas terapias, porque el narrador al final facilita que pueda verme a mí mismo e interactuar con su obra de forma que inevitablemente una vez que la lees ya no eres el mismo. Con lo cual creo que el cambio es mucho más profundo desde ese tipo de narrativas o ayudas que desde estas otras, ¿no? Que son, a mi gusto, la prostitución de la psicología. Pero bueno, vivimos en tiempos rápidos, en lo que la gente quiere soluciones y creo que esta visión distorsionada de los libros de autoayuda que resuelven los problemas con consejos, cómo ligar, cómo tratar con tu jefe, cómo ser un líder, con trucos mágicos, remedios que yo creo que al final lo que generan es un inmovilismo y no nos ayudan a pensar, ¿no? Y es cierto que muchos colegas se benefician de vender estas ideas y a mí me parece algo, bueno, éticamente cogido con pinzas, porque aunque sea un mensaje muy tentador, yo creo que acaba generando mucha frustración en las personas porque no alcanzan los objetivos y sobre todo, bueno, es un mensaje tentador para aquellas personas que lo están pasando mal y si les ves esta historia, pues lo van a comprar. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es entrar ya en la última etapa, que es hablar ya de libros específicos. Entonces, yo os he traído algunas cosas que me hace ilusión porque además me he encontrado, yo me acabo de mudar, llevo poco tiempo aquí. Y me he encontrado haciendo mudanza los libros de mi infancia. Y os lo voy a enseñar porque fijaros, yo no sé si os acordáis de estos libros, de los de pesadillas, pues yo estaba súper enganchado. Eran relatos, fijaros, qué letra tenía. ¿Eh? Eso era un prototipo de firma, ¿eh? O sea, fijaros, ponía Edu para que se supiera que era yo, pero estos libros a mí me acompañaron en la infancia porque me encantaban los relatos de temor, fijaros qué miedo. Mira, pone ahí no arrugar. Ahí ya se veía mi toque. No quería que tocaran mis libros y que no me los arrugaran. Eh, todos tenemos libros de nuestra infancia que cuentan historias o que nos suscitan sensaciones o emociones de entonces y es muy útil poder rescatarlo. Eso yo también lo hago mucho con mis pacientes. Cuando yo pienso en libros que a mí me han marcado y que incluso a veces comparto con pacientes, no voy a compartir todos, yo voy a compartir algunos que me parecen muy bonitos. A mí un libro que me gustó mucho es El Príncipe de las Mareas, que es este bestseller de Pat Conroy, pero yo lo conocí como todos, yo creo que a través de la película, aunque la película no me gusta porque se centra mucho en la relación de amor entre el psiquiatra y el protagonista, y no es esa parte la que me gusta en absoluto. A mí la que me gusta es esa descripción tan sumamente fiel de lo que es una familia disfuncional, donde hay una violencia, donde hay secretos que no se pueden sacar, y cómo esa estructura familiar que está tan bien descrita en el libro va generando una serie de problemas en la vida del protagonista que no se manifiestan hasta años después, ¿no? Cómo a veces todas esas heridas que tenemos del pasado, esos secretos o esas configuraciones familiares que no nos permiten lavar las heridas, acaban resolviéndose muchos años después. Y tiene una parte muy triste, que es como mucha gente a veces en esas realidades familiares no tiene más remedio que sobrevivir. Y sobrevivir, como dice, me acuerdo una frase, decía el protagonista, que me dejó muy marcado, que era, mi padre me pegaba y eso me llevó a convertirme en un perfecto observador de él. Yo lo conocía más que a nadie. Fijaros, ahí el protagonista está más centrado
en el agresor que en él mismo, generando una disociación, porque no puede atender sus necesidades. Y fijaros cómo eso en la película también se ve, no se ve tan bien como en el libro, años después se manifiesta en todos los miembros de esta familia de una forma o de otra, y tiene esa parte positiva de cómo la vida a veces nos da una segunda oportunidad para lavar esas heridas en el presente, en el aquí, en el ahora. Es un libro que me gustó mucho para pensar en familia y hacer un análisis profundo en familia. Y lo leí en una etapa en donde yo estaba estudiando el posgrado en familia, con lo cual me sirvió muchísimo. El otro día vino mi compi no a hablaros de duelo y hay un libro de duelo que me parece por una parte desgarrador, pero por otra parte precioso, que es un libro escrito por Mar Nieto que se llama Lucas, que es la historia de un hijo que perdió por una enfermedad y que creo que el valor de ese relato es completamente incalculable, porque tiene la capacidad de emocionarte desde el primer párrafo. Yo creo que es un libro, yo lo escuché en la radio, no me acuerdo, haciendo un viaje escuché y me interesé y lo leí, y al final es un relato sobre la vida, sobre el sentido de la misma y cómo te obliga a cuestionarte aspectos tan superficiales y centrarte en otros, y también cómo superar una pérdida que no estamos preparados para superar, y creo que es un libro difícil de olvidar y muy, muy valioso. Un libro que utilizo que es un poco más superficial y tiene menos carga, pero que a mí me parece que es un libro muy bonito sobre la adolescencia. También hay una película, y la película aquí sí que está bien, porque yo me he leído la película, o sea, me he leído el libro y la película no está mal. Las ventajas de ser un marginado, y yo se los recomiendo a los adolescentes con los que trabajo. Porque es una película muy buena, porque tiene muchos personajes con distintas problemáticas y el adolescente se identifica con los distintos personajes y con los problemas que cada uno tiene, ¿no? Y es ese despertar en la adolescencia donde te sientes vulnerable, pero a la vez tienes el deseo de conectar con los demás. Entonces, es muy interesante porque te da para hablar del amor, en esta frase que tiene esta película de cada uno recibe el amor que cree que merece, y podemos empezar a hablar de cómo estos adolescentes están aprendiendo a quererse y a enamorarse, con lo cual es un libro que me gusta mucho y que también utilizo mucho El Caballero de la Armadura Oxidada, que estoy seguro que vosotros lo conocéis, que al final es un pequeño relato o es un cuento que habla sobre los escudos que a veces nos ponemos y que a la misma vez nos protegen pero nos aíslan. Y a veces lo mismo que me da miedo es lo que necesito, y como ahí hay una lucha por quitarse esa armadura y enfrentarse. Bueno, pues creo que es un relato que da mucho juego, hablar de las defensas, hablar de los... Y como es un relato tan cortito, sí suelo recomendarlo. Me gustaría, antes de terminar, porque voy a hablaros de un libro más que mi libro favorito, me gustaría que, bueno, pues fuerais poniendo las preguntas que tengáis para cuando yo termine, quedarme 5 minutitos, 10 minutitos con vosotros charlando sobre eso, si queréis compartir los libros que más os han marcado, si tenéis alguna duda en particular. Bueno, yo aquí, por ejemplo, libros relacionados con psicología, hablando un poco de esto de la literatura, bueno, pues os recomiendo Medios narrativos para fines terapéuticos, el libro de White y Epson, que es un poco la base de la terapia narrativa. Yo ahora mismo me estoy leyendo la biografía de Freddie Mercury porque me la regaló una amiga y lo tenía ahí. Y también mi prima me regaló este libro que lo acabo de empezar, que es Nocturno de Chile, de Roberto Bolaño. Y luego de psicología, el de medios narrativos para fines terapéuticos. A mí hay un libro que me gusta mucho que se llama, y quien me conoce sabe que lo recomiendo mucho, y se me ha olvidado el título, Pescando Barracudas, de Bergman, me gusta mucho. O este libro, por ejemplo, siempre lo tengo presente y señalado, como veis, que es La vida personal del psicoterapeuta, que es un libro que también me gusta mucho. Pero bueno, mientras vais poniendo vuestras dudas, yo quiero hablar de un libro que, además de ser mi favorito, creo que es súper oportuno, es súper relevante, que es Ensayo sobre la ceguera, que creo que es el libro ideal. Siempre lo es. Además de ser mi favorito, creo que es el libro que conforme va pasando el tiempo se va haciendo más vigente, y ahora precisamente que estamos en esta pandemia, todavía más. Es increíble, parece que está hecho para esta pandemia. Al autor le dieron el Nobel y en buena parte es que esta novela me parece una obra magistral. Precisamente el libro habla de una pandemia, pero es otra, es
una pandemia es una ceguera súbita que comienza a atacar a toda la nación, salvo algunas personas que inexplicablemente pues no lo padecen. Y cómo en esa situación de pandemia, de esa ceguera, lleva a la gente a adoptar medidas para adaptarse, para sobrevivir, y se ve como algunas personas ponen de manifiesto la falta de escrúpulos y otras, en cambio, aguantan de una forma estoica. Bueno, es muy interesante el afrontamiento de cada uno. Al final yo creo que es una reflexión sobre bueno, cómo a veces perdemos la mirada, cómo a veces, y a veces sin necesidad de pandemias, y otras, como en esta en la que estamos viviendo ahora, donde impera la incertidumbre o impera el miedo, precisamente se corrompe más nuestra moral, nuestra ética, nuestra manera de querer, nuestra manera de estar, ¿no? Es también, yo creo que una reflexión sobre la lucidez y cómo a veces yo creo que parar, como estamos ahora parados, nos ayuda a ver, por ejemplo, lo que comentaba en un vídeo, ¿no? Ahora que he parado me he dado cuenta la necesidad que tenía de parar o las ganas que tenía de hacer determinadas cosas. Y antes estaba ciego, no era capaz de verlo, ¿no? Con lo cual, al final, es un libro sobre la ética y sobre el amor. Yo creo que al final lo que me gusta del libro es que se puede ver cómo somos nuestros propios enemigos, no los virus, ni los gobiernos, ni los gobernantes, ¿no? El enemigo al final es esa ceguera que a veces tenemos, esos puntos ciegos propios del que no quiere ver, ¿no? Y me refiero, por un lado, a una ceguera comunitaria, quiero decir, con cómo el miedo a veces nos lleva a estas situaciones de sumisión y de obediencia, o a esta crisis vincular donde cada vez buscamos más la independencia y el individualismo y nos alejamos más de las personas. Y luego también a una ceguera particular, porque a veces creo que estamos muy cómodos sin mirar determinadas cosas de nosotros mismos, precisamente como el miedo, porque al final el miedo nos hace muy ciegos. Y yo creo que el miedo es algo propio del ser humano y no podemos curarnos de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, también hay cosas que nos dan luz, porque yo creo que aquí lo que se ve en la novela es precisamente también como, bueno, a veces no es un problema tener puntos ciegos, no es un problema tener estos miedos que nos hacen estar ciegos. Y no es un problema cuando nos relacionamos con los demás, porque al final los demás nos sirven de ojos de lo que nosotros no somos capaces de ver. Con lo cual, para mí es una oda a las relaciones, a los vínculos, ¿no? Yo creo que nos nacemos con una visión completa y no somos capaces de ver todo, porque al final los miedos, las emociones nos dificultan. Todos estamos un poco ciegos y nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Con lo cual la naturaleza relacional del hombre está muy bien recogida en este libro y creo que es una buena metáfora también para los tiempos que corren, ¿no? Bueno, pues hasta aquí un poco el... Seguro que os podría contar más cosas. Por ejemplo, yo sé que mis compañeros de infantil utilizan mucho la literatura para trabajar con los niños, ¿no? Y ahí tenéis toda la colección de senticuentos y de neuroaventuras que tenemos desde el centro y cómo eso les sirve. Yo a veces tengo que confesar que lo he utilizado con adultos porque ayuda mucho y también lo he utilizado con mis sobrinas porque nos lo pasamos muy bien con ese tipo de literatura que sirve para abordar problemáticas tan jodidas como el divorcio, como el cáncer, y es un instrumento maravilloso para poder interactuar y acompañarlas a ir integrando todas esas realidades que luego se van a tener que encontrar, ¿no? Y bueno, voy a ver si tenemos alguna pregunta. Por ejemplo, Zaida, ¿puedes repetir, por favor, el libro que has recomendado donde aparecen muchos recursos para trabajar en terapia? He recomendado, no sé a cuál te refieres, está el de Dramaterapia, de Lily Levy, que es un libro que está muy bien porque utiliza medios, por ejemplo, para crear un cómic o crear, está muy bien. Y también te he recomendado el de Epson y White um, el de terapia narrativa, medios narrativos para fines terapéuticos, que siempre me lío. Entonces, bueno, ahí. ¿Cuál es el nombre del libro que comentas? No sé a qué te refieres. Al Príncipe de las Mareas. Después he hablado de Lucas. He recomendado El Príncipe de las Mareas, he recomendado el libro de Lucas para hablar de duelo. He hablado también ¿de cuál más he hablado? El de Saramago, el de ensayo sobre la ceguera. He hablado también el del caballero de la curiosidad, no sé quién es, no lo puedo decir.
pero bueno, son algunos de los libros. Me gustaría saber el nombre del autor de la vida personal del terapeuta. Sí, me ha gustado esa charla porque como psicóloga en muchas ocasiones siento que leyendo ficción estoy también trabajando. Efectivamente, Karina. Es que yo creo que cuando tú trabajas con otras narrativas y con otras experiencias, tengan forma de novela o tengan forma de paciente, el psicólogo siempre está pensando, siempre está trabajando. Y además está trabajando en un plano técnico y está trabajando en un plano personal. Porque al final nosotros con nuestros pacientes también nos trabajamos nosotros a través de sus narrativas. He dicho antes que la terapia es un encuentro entre dos realidades. Cuando nosotros nos relacionamos con la realidad del paciente, también nos impacta la nuestra y ya no somos los mismos tampoco, igual que cuando lees una novela que te gusta. Es James Guy, este es el título y el autor, ¿vale? Es un libro maravilloso, maravilloso. Um, Zaida dice, ahora me estoy encontrando con muchos casos en los que solo puedo trabajar con los padres. En este caso sí que estoy recomendando utilizar ciertos recursos como la editorial Sentido, incluso primero, o incluso primero entreno a la madre o al padre para empoderarla y que ellos mismos puedan trabajar con sus hijos. Lo recomendaría, pero además de recomendarlo, que es decir, utilizar esos instrumentos siempre está muy bien y se puede trabajar desde los senticuentos, se puede trabajar en los libros de buenas noches antes de acostarse. También creo que es bueno sacar los propios recursos de la familia, Zaida. Creo que es muy bueno que la familia pueda generar desde su creatividad esas historias. Entonces, jugar a construir cuentos, por ejemplo, decirle al niño, hoy vamos a dibujar y te dibuja un cohete. Bueno, pues a través del cohete vamos a contar una historia sobre el protagonista y vamos construyendo a través de la interpretación un cuento y luego podemos hacer preguntas. Si le preguntáramos al protagonista qué le pasa y qué necesita y de qué tiene miedo, porque así los niños pueden externalizar esos problemas. Entonces, los senticuentos están muy bien, pero también es bueno que la familia saque sus propios recursos y sea a través de lo lúdico, del ocio y del juego. Y creo lo mejor no solo es acompañar, como tú estás haciendo con los pacientes, sino también es jugar con estos padres a hacerlo. Venga, pues vamos a jugar nosotros a hacerlo. Y poder jugar con ellos también a hacerlo. Creo que eso les da la experiencia, luego quedarse con lo que les gusta y llevarlo con sus hijos. Ana Echevarría, que a esta chica la conozco yo. Y Eduardo, ¿algún libro en concreto que no debería dejar de leer un futuro psicoterapeuta? Uf, qué difícil. No lo sé. Ah, yo ya te he dicho, a mí me parece que el de la vida personal del terapeuta es un libro muy, muy bueno. Sobre todo a los comienzos, ¿sabes por qué? Porque creo que en los comienzos nos enseñan mucho a estudiar técnicas y nos enseñan mucho a estudiar cómo hacernos cargo de los problemas de nuestros pacientes, pero no nos ayudan a pensarnos en el momento, no nos ayudan a pensar sobre nosotros, sobre nuestras motivaciones, no nos ayudan nada. Y creo que ese libro te acompaña en ese viaje tan complicado que es ser terapeuta. Y te sientes acompañado, porque muchas de las cosas que comenta te sientes identificado. Y desde ahí el que te digo también que para mí fue una revolución personal, fue el de Bergman, el de Pescando Barracudas, porque sentí que el terapeuta ponía en palabras cosas que yo estaba sintiendo en sesión y me ayudó a sentirme muy, muy identificado y acompañado y no me sentía tan mal. Entonces es un libro que ayuda mucho, mucho, mucho. Ese libro luego él tiene algunas cosas que no me siento identificado, porque tiene un estilo muy directivo y muy basado en la figura del terapeuta, que yo soy más de posiciones horizontales, pero sí es cierto que sus reflexiones personales para mí tienen un valor incalculable sobre la dificultad que tiene de trabajar con las resistencias del ser humano, ¿no? Con las nuestras propias, con las de los demás. Entonces me sentí muy acompañado. Laura dice que Robert Fisher es el del arquero de la armadura oxidada. Puede ser. Es un rato muy corto que os recomiendo. Gracias por las recomendaciones. Tal, 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 tal. Bueno, más o menos hemos contestado. Al final llevamos ya 40 minutos, que yo me creía que se iba a quedar corto. Pero bueno, siempre hacer. A mí me gusta mucho poder hacer estas cosas, pero lo que me gusta es poder hablar con vosotros. Es lo que más me gusta. Entonces os agradezco que pongáis las preguntas, os agradezco que interactuéis, que podamos compartir todas estas cosas. Y estoy seguro que en el futuro, cuando podamos hacerlo en vivo, tendremos todavía la posibilidad de compartir. Os
quiero mandar un abrazo muy grande, recordaros, bueno, que nosotros estamos conectados, estamos abriendo estos recursos, es probable que como vaya avanzando esto y si va bien, podamos ya empezar a atender si gravedad en presencial, siempre con las condiciones, bueno, pues sanitarias bien vigiladas, pero aún así nosotros seguimos en online, estamos atendiendo, haciendo nuestro trabajo normal y para todas aquellas personas que tengáis alguna consulta o queráis una primera informativa, os recibimos con mucho gusto. Y también os recibimos con gusto todo este tipo de actividades gratuitas, que nos alegra mucho que os estéis participando y que os mandamos un abrazo muy fuerte. Que paséis un domingo estupendo y nos veremos próximamente. Un abrazo a todos.